Gracias por estar con nosotros en este día del todo especial. Me imagino las familias reunidas, recién habiendo compartido una historia muy hermosa para los más pequeños. Y esa historia, nunca nos olvidemos que, aunque ya seamos adultos, seguramente nos impacta por igual. En este momento quisiéramos compartir una porción de la Escritura que estoy seguro, más de alguno de ustedes está familiarizado y la conoce. Me refiero a un texto que se ha leído a ratos como promesa, a ratos como un anticipo de algo deseable y que se encuentra ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. En lo particular, yo he leído muchas veces este pasaje en contextos en donde la persona está viviendo una necesidad, en contextos en donde un enfermo está tal vez ya perdiendo las ganas de seguir luchando con un tratamiento que es difícil. Sin embargo, si vamos al texto bíblico, vemos que hay una riqueza y hay una profundidad que va más allá de estas cosas que son circunstanciales y son finalmente verdades que son tan actuales y tan necesarias para nosotros hoy. Quisiera que vayamos a este texto que está en Mateo capítulo 11. Vamos a leer el pasaje en sí e inmediatamente ustedes lo van a reconocer. Versículo 28 al 30 dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Jesús dice estas palabras, Él está viviendo un momento muy significativo en su ministerio. La verdad es que los capítulos 11 y 12 de este Evangelio van presentando cómo cada vez más la gente está polarizando su decisión en cuanto si sigue o no a Jesús. Algunos ya están lisa y llanamente decidiendo no seguir a Jesús. Otros todavía tienen la duda. Algunos todavía quisieran tener más evidencias respecto a quién es Él. De hecho, el capítulo 11 comienza con la pregunta que llega de parte de Juan el Bautista, inclusive a través de sus discípulos. Si vemos ahí en el versículo 3, estos discípulos de Juan traían una pregunta muy significativa para el pueblo en cuanto a la expectativa mesiánica que ellos tenían. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? La verdad es que hoy nosotros, con todos los acontecimientos que ocurren, también tenemos una expectativa profética. Añoramos que Jesús venga pronto. Vemos cómo los elementos que servirían de advertencia para anunciarnos los tiempos finales han ido ocurriendo y escalando en la historia humana. Esta pandemia es uno de ellos. Y también está esta expectativa de parte de nosotros. ¿Cuándo es que finalmente Jesucristo vendrá por segunda vez? Esta era la inquietud de ellos, pero en ocasión de su primera venida. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú finalmente el que ha de cumplir estas promesas tan añoradas para nosotros como pueblo? Y sin embargo, ellos no lograban ponerse de acuerdo. Ese es el trasfondo de estos capítulos. Y la verdad es que Jesús, luego en el capítulo 13, en donde cuenta una seguidilla de parábolas, trata de caracterizar finalmente a estos dos grupos, los que aceptan la llegada del reino y los que tristemente dejan pasar este reino y ellos quedan fuera. Por lo tanto, esta invitación a descansar, esta invitación que es para todos, está en un contexto justamente de si estamos o no dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Porque justamente ese era el tema en cuestión. En los versículos 20 en adelante de este mismo capítulo 11, Jesús está muy triste porque hay ciudades completas que, habiendo visto milagros, maravillas de parte de Jesús, aún así prefieren no creer. Ahí en el verso 23, Jesucristo incluso identifica a Capernaum, lugar donde Jesús solía llegar. De hecho, el Evangelio en el capítulo 4 y el capítulo 9 nos identifica en realidad Capernaum como el hogar de Jesús una vez que Él comenzó su ministerio público. Él fue criado en Nazaret, pero cuando Él comienza su ministerio público, su casa era Capernaum.
Y uno pensaría que ahí la gente aprendió a conocerlo y pudo ser testigo de muchas obras maravillosas que él hizo. Y sin embargo, cuán grande es el lamento de Jesús por Capernaum. Y eso nos lleva entonces al verso 25, que abre esta sección en donde hallamos este texto tan conocido. Jesús entiende que la gente está dudando. Jesús entiende que muchos están endureciendo su corazón, prefiriendo no creer. Y por lo tanto Jesús vuelca su mirada hacia donde él siempre halló consuelo y halló motivación para su ministerio, que era este diálogo profundo con su Padre. Si ustedes van conmigo al versículo 25 de Mateo 11, nosotros notamos de que Mateo todavía conecta este diálogo íntimo de Jesús con su Padre, lo conecta aún así con estas palabras, ¿no es cierto?, de tristeza respecto a estas ciudades. En aquel tiempo, dice Mateo, no fue exactamente ese mismo día, pero fue en un tiempo muy cercano en donde Jesús todavía tiene muy presente, como muchos prefieren no creer, como muchos que tuvieron la dicha de ver grandes milagros decidieron no creer. Y sin embargo, Jesús ahora dirige su mirada hacia el cielo y dice así, verso 25, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». Jesús aquí usa esta expresión niños no solamente para hablar de los pequeños, sino también para aquellos más desprovistos de la sociedad, aquellos que se ven enfrentados a carencias, aquellos que tienen menos recursos, aquellos que justamente dependen única y exclusivamente de Dios, pues sus medios no son suficientes, pero debido a eso también son más humildes. Han entendido que solo la gracia de Dios los sustenta. ¿Por qué no tienen riquezas? No tienen influencia, no tienen poder. Son los pequeños de la sociedad. Gente por la cual muchas veces el mundo no da un peso, como decimos normalmente. Sin embargo, son estos los que están dispuestos a entender y recibir las acciones de Jesucristo. Fue así en su ministerio. Y cuando nosotros vemos también los dilemas del mundo actualmente, muchos vuelven su mirada a los poderosos, a los sabios y a los entendidos. Y sin embargo, ¿cuántos de ellos están dirigiendo nuestra mirada hacia Dios? ¿Cuántos de estos sabios y poderosos en los cuales el mundo está colocando su confianza para que saquen una cura, una vacuna, etcétera? ¿Cuántos de ellos nos están dirigiendo la mirada a Dios? Estas acciones aún así son necesarias y gracias a Dios por la medicina, por la ciencia. Él dio la inteligencia al ser humano. Sin embargo, nos damos cuenta que el esfuerzo humano nunca es suficiente y habrá muchos que darán la espalda a Dios porque prefieren confiar en su sabiduría y en su inteligencia. Sin embargo, tenemos a estos niños, a estos mansos y humildes, a estos pequeños muchas veces en la sociedad, que distinguen más allá. A ellos, al Padre le agradó que fuera revelado delante de ellos quién era Jesús. Y serían ellos los que serían primeros en reconocer a Jesús como el Mesías. Aquí el verso 27 luego nos señala, en este diálogo de Jesús con su Padre, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Saben? Aunque han pasado algunos días desde la pregunta hecha por los discípulos de Juan el Bautista, aquí Jesús está dando una respuesta contundente. ¿Eres tú el que había de venir? En este texto Jesús se está identificando claramente como el Hijo de Dios, como el Mesías, como aquel que viene a efectivamente cumplir y satisfacer las expectativas de un pueblo necesitado. Él, como Mesías, nos dice, si me conocen a mí, pueden conocer a mi Padre. Y si conocen a mi Padre, también me conocerán a mí y conocerán esta salvación que yo les ofrezco. Y esa salvación finalmente se traduce en esto que encontramos en el versículo 28 en adelante, que acabamos de leer hace un momento, este descanso, el descansar en Cristo, este descanso que solo el Mesías podría entregar. Hoy, como les señalaba hace momentitos atrás,
queremos que esto termine, queremos que esta pandemia termine, queremos que muchos otros problemas de nuestra vida terminen. Pero la gran pregunta es, ¿en quién estamos confiando para eso? ¿Dónde estamos colocando nuestras expectativas? ¿Está mucha de esa expectativa puesta en nuestras capacidades? ¿Está mucha de esa expectativa puesta en el genio humano? ¿Será que, como vemos que esta pandemia sigue, o esta misma enfermedad tal vez ha tocado a algún ser querido, será que estamos también tentados a dejar de confiar en Dios? A sentir que Él se ha olvidado de nosotros, a tal vez sentir que hay un silencio de Dios que no entendemos. Jesucristo se presenta aquí invitando a todos a que puedan llevar sobre sí este yugo. Y este yugo no es más que lo que Él nos ofrece. Esto del yugo era entendido muy bien por el pueblo de Israel. Para ellos era la enseñanza, para ellos eran sus tradiciones, ese verdadero cerco que tenían con sus leyes y tradiciones. Que no nos confundamos, eran leyes y tradiciones que Dios también les había entregado. Sin embargo, cuando uno pone la confianza en nuestra capacidad de cumplir aquellas cosas, comenzamos a errar el foco. Y aquí está el Mesías para corregir ese enfoque. Él será que cumplirá la ley. Él será el que cumplirá el propósito de sus designios para el ser humano. Él hará lo que el ser humano no puede hacer por sus fuerzas. Y es por eso que Él nos ofrece este enroque. Nuestro yugo, en donde son nuestros esfuerzos los que llevan finalmente la fuerza y el empuje de nuestras intenciones. Reemplazarlo por el yugo de Jesucristo, en donde Él es el que nos ofrece y nos promete, y Él cumple lo que nosotros no podemos. Y en escenarios como estos, cuán necesario resulta la confianza en Dios. Hoy nosotros estamos obligados a muchas veces permanecer en casa. Tal vez ni siquiera salir a caminar resulta muy conveniente. Y por lo tanto el descanso físico del sábado pareciera que ha quedado un tanto relegado. Ya no andamos corriendo como solíamos hacerlo. Y por lo tanto nos vemos obligados a mirar esa dimensión más profunda del sábado que tal vez nos habíamos acostumbrado a dejar un poco de lado. La necesidad del descanso espiritual, la necesidad de realmente encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. Ese encuentro que a ratos tal vez nos parecía incómodo porque no habíamos pasado tiempo con Él en la semana, o tal vez el mismo sábado estábamos más distraídos con nuestro celular o con los quehaceres y las preocupaciones y no teníamos el tiempo de pasar tiempo a solas con Él. Tal vez hoy el descanso espiritual se presenta como una realidad más patente que nunca. Y la verdad es que esto es lo que Jesucristo nos ofrece. Nos ofrece poder entrar en un descanso que solo Él nos puede dar. El descanso para el pueblo de Israel, prometido a ellos y elaborado allí ya desde el Pentateuco, de los primeros libros de Moisés, significaba para ellos tener descanso en la tierra, tener reyes buenos, reyes justos, reyes que guardaran la ley de Dios, un pueblo que obedeciera solamente a Dios y tuviera paz en la tierra. Eso muy rápidamente dejó de ser una realidad en el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta de que hoy tampoco es la realidad que marca nuestra sociedad. Eso solo será posible cuando el Mesías reine. Y eso es lo que nosotros estamos esperando ahora. Que Jesús venga pronto. Que el verdadero descanso para nuestra alma llegue y sea satisfecho cuando Él venga e intervenga en la historia de este mundo. Nosotros hoy tenemos tantas cosas que nos distraen. Esta pandemia misma ha significado que muchos comiencen a especular, a levantar teorías, a reinterpretar pasajes de la Biblia que por tanto tiempo nos han traído respuesta y claridad en cuanto a los eventos proféticos. Hoy más que nunca debemos volver un poco a esas sendas antiguas, volver al refrigerio que significó para nosotros el texto bíblico en épocas pasadas y nunca olvidar que en realidad esas mismas promesas son las que nos van a sostener hoy. Este
pasajes, sobre todo la expresión que está en el versículo 29, hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías también lo había expresado. El profeta Jeremías, cuando él escribió estas líneas por inspiración divina, las coloca en un marco muy interesante. El pueblo está siendo advertido acerca de el exilio que vendrá. Y es un exilio que llega en un contexto en donde el pueblo está muy distraído con otras cosas. Está mirando a las naciones para encontrar refugio. Está buscando alianzas humanas para perpetuar su presencia en la tierra y se ha olvidado de Dios. Y sin embargo, entonces, ahí en el capítulo 6 de Jeremías, viene esta palabra de parte de Jehová que Jesús hace suya, ahí en Mateo capítulo 11. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Tristemente, Jeremías luego denuncia de que el pueblo no quiso escuchar. Querían un reposo a su manera, con aquellas cosas, afanes inclusive, en los cuales ellos habían puesto su confianza. Hoy el sábado puede ser un símbolo y una representación, un anticipo del descanso definitivo que Jesucristo nos ha de dar cuando Él venga por segunda vez. Y hoy, día sábado, podemos ya ver ese anticipo si tan solo nos detenemos para que el sábado sea una delicia, un gozo, lo honremos, nos demos el tiempo de estar en paz a los pies de Jesús, en contacto con sus promesas, permitiendo de que Él como Mesías haga realidad su presencia en nuestra vida que nos trae paz. La verdad es que o es un yugo o es el otro, el yugo que ya tengo de mis afanes o el yugo de Jesucristo que como Mesías nos promete llevar la parte más pesada, la parte más difícil. Que el Señor nos bendiga grandemente, que Dios nos permita tomar esta promesa una vez más y darle una lectura nueva, tal vez en este contexto, pero también rescatando el escenario en el cual Jesucristo también nos la entregó. El desafío era creer, el desafío era si todavía el pueblo estaría dispuesto a aceptarlo como Mesías. Elementos que probablemente constituyen también parte del desafío que ha significado para nosotros hoy como creyentes. ¿Valdrá la pena seguir creyendo? ¿Será que Jesucristo se nos va a perder en medio de tanta preocupación? Al contrario, que Él salga a la luz con sus promesas y con su presencia prometida a cada uno de nosotros. Que el Señor nos pueda dar paz.